Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Atraco contra joyería en el área de Palm Beach. ATA celebra el Día de la Prensa. Impotencia de una familia por volver a casa destruida en Colombia. Lluvias están afectando a Venezuela. Una tortuga muerde a una modelo. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes que están allí bien sintonizados hayan tenido un excelente martes. Empezamos con noticias locales y muy seguramente con una noticia que nos ha afectado a muchísimos y fue el atraco que se presentó el día de ayer a plena luz del día en contra de una joyería en el área de Palm Beach, un lugar que es muy visitado por los turistas y que allí esta joyería fue violentada por dos delincuentes. Las autoridades están haciendo seguimiento, mirando cámaras de seguridad en el sector para así poder poner mano en contra de estos delincuentes. La criminalidad vuelve a encender las alarmas de la zona turística en Palm Beach, luego de que dos delincuentes perpetraran un robo a mano armada en plena luz del día, generando un amplio despliegue policial en los alrededores de los hoteles allí en un momento de ocupación. El hecho ocurrió ayer lunes a las 11:10 de la mañana cuando la central de la policía recibió un reporte de un atraco en la joyería Gemstones, ubicada frente a un hotel. El portavoz de la policía, la señora Liliana Rasmain, informó que varias patrullas fueron enviadas de inmediato al lugar. De acuerdo con la investigación preliminar, los responsables son dos hombres que actuaron sin pronunciar una sola palabra, por lo que las autoridades aún desconocen su nacionalidad. Uno de ellos portaba un arma de fuego. Tras cometer el robo, ambos huyeron a bordo de una moto, ingresaron por un callejón y escaparon en dirección hacia la parte alta de Palm Beach. En la escena participaron agentes de la unidad de K9, el equipo de atraco que asumió la investigación. Los sospechosos llevaban cascos durante todo el asalto, lo que impidió obtener una descripción precisa de sus rostros. Uno vestía ropa oscura y el otro prendas de varios colores. La policía analiza grabaciones de las cámaras de seguridad y no descarta que se produzcan detenciones en las próximas horas. Además, hace un llamado a cualquier persona que haya visto algo sospechoso a comunicarse de forma anónima al 11141. Cambiando de tema, por 2 noches consecutivas, habitantes de la área de Santa Cruz, Cerro Pita y el vecindario han tenido interrupción del servicio de la corriente. La primera vez fue en la noche del domingo, madrugada del lunes, por 2 horas y anoche por 1 hora. Las personas están cansadas porque en ese momento ya es cuando ellos tienen el momento de descanso, pero también hay una preocupación. ¿Qué pasa si se llegan a dañar los electrodomésticos por la interrupción? Los residentes de varios sectores en la parte de Santa Cruz, en Cerro Pita y en el vecindario volvieron a verse afectados la noche del lunes por una nueva interrupción del servicio eléctrico, una situación que continúa generando molestias entre las familias de la comunidad. El corte de energía se registró en horas de la noche y dejó sin electricidad a parte del sector durante más de 1 hora. Aunque el servicio fue restablecido en un tiempo relativamente corto, muchos vecinos aseguran que la interrupción fue suficiente para alterar su descanso. Para quienes deben levantarse de madrugada para ir a trabajar o cumplir con sus responsabilidades diarias, estos apagones representan un inconveniente importante. Algunos residentes manifestaron que tras despertarse por la falta de electricidad, les resultó difícil volver a conciliar el sueño, afectando así la calidad del descanso. Y esto también se da después de que en la madrugada del lunes, es decir, el día anterior, también se había ido la luz más o menos a la 1 de la madrugada y llegó hasta las 3 de la mañana, dejando por 2 horas a estos habitantes sin el servicio de la corriente. Ahora la preocupación que muchos de los habitantes tienen es ¿y qué pasaría si los electrodomésticos empiezan a dañarse por la interrupción constante del servicio de la corriente? Cambiando de tema, en el marco del Día Internacional de la Prensa que se celebra el próximo 1 de septiembre, la Oficina de Turismo de Aruba nos hizo una gran invitación a los medios de comunicación para así no solamente poder celebrar este día importante, pero también dando a conocer lo que ha sucedido con la Oficina de Turismo en los últimos tiempos, reconociendo el papel y la labor tan importante que tenemos los medios. Bueno, para nosotros es un placer
de poder haber dado las gracias a todos los que trabajan en el mundo de la prensa de Aruba, una función, un papel muy importante que juegan ellos también, y estamos conscientes de esto, y por eso siempre es un placer de colaborar con ellos, trabajar con todos los que nos ayudan a nosotros a transmitir los mensajes que son tan importantes para los residentes de Aruba, para el mundo del turismo, etc. Turismo para Aruba es sumamente importante, pues ese papel que juegan todos los que laboran en el mundo de prensa y medios locales, pues para nosotros es muy importante tomar el tiempo hoy, no solamente para agradecer y felicitar, pero también para equipar a todos los que laboran en el mundo de medio, de prensa, con informaciones nuevas, pero también con más contexto para hacer posible que los mensajes que son claves para nosotros todos que vivimos en Aruba, que eso llegue debidamente a los consumidores, a los residentes de Aruba y todos los que siguen a estos líderes en el mundo de prensa y media. Pues de nuestra parte, muchas gracias, felicitaciones a todos los que laboran todos los días en el mundo de medio y prensa de Aruba, considerando que estamos conmemorando el Día Internacional de Prensa el 1 de septiembre. Machapa bien. En nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, específicamente en Cali, donde les vamos a mostrar el testimonio de una familia que retornó a su casa por primera vez después del lamentable 10 de agosto cuando ocurrió este terremoto. Ella misma se graba, una mujer se graba al momento de que abre su puerta y ve todo destruido. Las secuelas de la tragedia en Cali son de grandes proporciones. De acuerdo a una clasificación de carácter preventivo hecha sobre las edificaciones afectadas, se han identificado más de 200 con riesgo de colapso. En este video hecho por una de las damnificadas, puede apreciarse cómo la inclemencia de la naturaleza acabó con gran parte de este apartamento. Según su narrativa, un mensaje de su madre la salvó de pasar la noche en el lugar. Tranquila. Que me espera el guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado que estos prismas terrestres. Expertos piden a propietarios y arrendatarios no confiarse. Preventivamente, las estructuras están siendo marcadas con colores de acuerdo al riesgo, es decir, verde indica que fue inspeccionada y es habitable, amarillo que su habitabilidad es restringida y rojo que no es habitable. Hay que tener mucho cuidado con el uso del término mampostería, porque la mampostería hay de muchos tipos. Hay una que es no estructural y eventualmente el muro se puede cambiar, ¿cierto? Haciéndolo bien y volver. Pero hay otro tipo de mampostería, muchas, sobre todo en edificaciones pequeñas, donde esos muros sí son portantes y esos muros reciben una carga que sostiene la edificación. Si esos muros están afectados, es muy peligroso, ¿sí?, reemplazar el muro, porque durante ese proceso de reemplazo lo que hacemos es comprometer la estabilidad de la vivienda. El terremoto, que superó los 7 puntos, acabó con edificaciones en más de 10 municipios del Valle del Cauca. Viges es uno de ellos. Y ahora vamos a Venezuela, donde después del terremoto que ellos también vivieron el 24 de junio, pues ahora las intensas lluvias también están afectando a la población. Ya son varias las personas que lamentablemente han perdido la vida, hay damnificados, hay heridos por estos desbordamientos de los ríos. En Caracas, sectores como La Vega y Coche vivieron momentos críticos tras el desbordamiento de varias quebradas. En medio de las inundaciones, la tragedia cobró vidas. Las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Kaylin en Santa Lucía, arrastrada por la corriente, mientras los cuerpos de rescates continúan la búsqueda de su hijo Keiber. En el estado Miranda, la carretera panamericana colapsó por la crecida del agua. Solo en el municipio Guaycaipuro se reportaron más de 150 viviendas afectadas y 2 casas destruidas en el Prado. En esta misma zona, los equipos de emergencia buscan a una pareja cuyo vehículo cayó a una quebrada. Milagrosamente, su pequeña hija logró ser rescatada con vida.
La emergencia se extiende a Aragua, donde se despliega un operativo en el municipio José Félix Rivas para dar con 2 personas arrastradas por un río dentro de su automóvil. En Carabobo, las lluvias también generaron severas anegaciones y alertas preventivas. Pese a los estragos, entes oficiales informaron que los sistemas metro y de trenes volvieron a operar con normalidad. Las lluvias comienzan a ceder, pero el balance de daños y la búsqueda de desaparecidos mantiene en vilo al país. Reportó para ustedes Giancarlos García, Noticias Venevisión. Y esto no solamente está ocurriendo en Venezuela, también en el Perú. Cerca de 10 estados fueron allí declarados como emergencia nacional debido a las intensas lluvias y los desbordamientos de los ríos que también han afectado a la población. Densas lluvias, un devastador huaico y repentinos sismos. Son fenómenos que han marcado al país durante los últimos días y que todavía mantienen en vilo a cientos de damnificados. Luego de monitorear las zonas afectadas, el gobierno decidió declarar en estado de emergencia 10 distritos de 5 regiones del país. Uno de los decretos supremos publicados en el Diario Oficial El Peruano resaltó los daños ocasionados por las lloviznas persistentes en los distritos limeños de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Se trata de 2 puntos de la capital donde colapsaron los desagües. Se registraron inundaciones de viviendas y acumulación de agua bajo los puentes, lo que provocó tráfico lento en la zona durante varias horas. El Ejecutivo indicó que durante 60 días calendario impulsará acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación que correspondan. Las precipitaciones y vientos asociados a la Dana Aníbal han provocado que la medida se extienda en la provincia de Cañatabe, Hilo y Boqueo, y Antico en la provincia de Carabobo. Fue en este último punto que un derrumbe bloqueó el tránsito en la Panamericana Sur y donde se registró la muerte de una persona de 68 años. Junto a los gobiernos regionales, el INDECI y diversos ministerios pondrán en marcha acciones para atender los daños en viviendas e infraestructura educativa. Y vemos que en Colombia no solo el terremoto ha afectado a miles de familias, pero también los incendios forestales, no solamente en el Nariño, en Tolima y demás. Los animalitos también, ellos se han visto muy afectados por estos incendios. Ahora, las autoridades están investigando si de pronto hay manos criminales en contra de esto. Dios mío, bendito Señor. Quemados, gravemente afectados y sin saber a dónde ir, es el panorama de cientos de animales silvestres en las más de 2.000 hectáreas que han sido consumidas por incendios forestales en Nariño. El día de hoy nos encontramos atendiendo ese desastre natural que se presentó acá en la vereda de Reyes. Estamos en el sector El Filo, junto pues con demás colegas médicos veterinarios de PUPI. Nos encontramos apagando un incendio de alta magnitud. La verdad, pues la gente que no toma conciencia de estas cosas, la verdad no. Ojalá la ley nos colabore por esta situación. En zona rural del municipio de La Unión, norte de Nariño, varias granjas resultaron gravemente afectadas. Mis animales casi el 70% de pérdida total. Como ustedes pueden ver, tengo muchas puercas ahorita en el momento con quemaduras muy graves. En un abrir y cerrar de ojos se nos acabó todos los sueños que nosotros habíamos hecho. No es justo que nuestros bomberos arriesguen su vida por personas irresponsables. También la ciudadanía, nuestros campesinos, expongan su vida, arriesguen sus bienes por situaciones como estas que tenemos que lamentar. Mientras tanto, en zona rural de Linares y Taminango, los enfrentamientos entre grupos armados han generado incendios. Sobre la zona se va a desarrollar todo un protocolo para garantizar la seguridad del cuerpo de bomberos que va a proceder a apagar este incendio. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. 5 hábitos para proteger la salud del cerebro. Tierno gesto de un trabajador de un aeropuerto con un gatito.
Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. New Maybelline Serum Lipstick. Maybe it's not just lipstick. It's serum-infused lush color with a hyaluronic acid and oil blend. For 8-hour plumping moisture. New Maybelline Serum Lipstick. Maybe it's Maybelline. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que muchas personas cuando pasan, por ejemplo, los 55 años de edad, empiezan a preocuparse por el hecho de que quizá puedan sufrir de demencia o algún problema con su salud cerebral. Por ese motivo es importante, según lo que dicen expertos, de que prioricemos la salud de nuestro cerebro. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Durante años, Linda Barber ayudó a su madre a cuidar a su padre y su deterioro cognitivo. Él lo ocultó de nosotros durante mucho tiempo. Después de su muerte, Barber dice que las pruebas genéticas mostraron que ella también tenía alto riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer y su preocupación entonces se centró en su propio hijo. Quiero estar presente y lúcida para mi hijo. Así fue como Barber conoció al Dr. Douglas Shary, neurólogo del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio. Ella aprendió 5 hábitos diarios que pueden proteger el cerebro y retrasar la progresión del deterioro cognitivo sin importar la edad ni los antecedentes familiares. Úsalo o piérdelo, es muy cierto para el cerebro. Primero, Shary dice que hay que hacer ejercicio físico. No solo es bueno para el corazón y los músculos, sino que mover el cuerpo estimula el cerebro. Luego, realice ejercicios mentales. Mantenga su cerebro estimulado. Shary dice que se puede hacer mediante rompecabezas y juegos y manteniéndose socialmente activo. Deje el teléfono y apártese de la televisión y participe en conversaciones. Tercero, mantenga una buena nutrición. Recomienda una dieta mediterránea, con muchas frutas y verduras y limitando las carnes rojas y azúcares procesados. Cuarto, priorice el sueño de calidad. Mantenga rutinas a la hora de dormir. Trate condiciones como la apnea del sueño y la hipertensión para asegurarse de descansar bien y finalmente reduzca los niveles de estrés. Eso puede incluir manejar condiciones de salud mental como la depresión y la ansiedad. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este niño que invadió literalmente un campo de juego y allí tuvo que ser sacado por uno de los dirigentes de este partido. El partido entre San José y Minnesota, correspondiente al Major League, tuvo un inesperado protagonista en los minutos finales. Cuando el encuentro estaba a punto de terminar, un bebé apareció dentro del campo de juego y provocó una breve interrupción. La situación se produjo cuando quedaba aproximadamente 1 minuto para completar el tiempo reglamentario. En ese momento, el árbitro había detenido las acciones porque un jugador del Minnesota permanecía tendido sobre el césped y requería asistencia médica. Mientras los futbolistas
aguardaban la reanudación, el juez recibió un aviso que llamó la atención. Un bebé había ingresado al terreno de juego desde uno de los sectores próximos. Las imágenes de la transmisión mostraron al pequeño desplazándose con tranquilidad por el césped, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. Ante la inesperada situación, uno de los integrantes de la organización ingresó rápidamente para retirarlo del campo. Y hay un dicho que dice que el espectáculo debe continuar. Una mujer de 36 años que hacía una semana se había separado, al parecer, de su pareja, con el que iba a contraer matrimonio, decidió, sin embargo, celebrarlo con sus seres queridos. Una mujer de 36 años decidió celebrar igualmente a comienzos de agosto la fiesta que había preparado para su boda en la Toscana, pese a que su prometido había roto con ella apenas una semana antes del enlace. La pareja llevaba 6 años y medio de relación y, según contó ella, él decidió ponerle fin sin ninguna explicación. La boda debía celebrarse en una propiedad del siglo XVIII situada entre las colinas toscanas, con piscina panorámica y una capilla en estilo neogótico. Sin embargo, los gastos ya no eran reembolsables y los invitados tenían comprados sus tickets de avión. Ante esa situación, ella decidió mantener la celebración y convertirla en una fiesta junto a sus familiares y amigos. Lo hablé con mis hermanas y mi mamá y decidimos que el espectáculo debe continuar. Ella compartió posteriormente en TikTok imágenes de la celebración. Y en nuestro recomendado del día viene por parte de Coiman, pues este fin de semana, el 29 de agosto, ellos vienen con su campaña de Back to Action. Atención Aruba, pues este sábado 29 de agosto regresa el Back to Action Storewide Sale de Coiman. Si quieres volver a realizar ese proyecto que no habías terminado, esta es tu oportunidad con Coiman. Aprovecha del 15% de descuento en toda la tienda desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche. Y si prefieres comprar desde casa, la promoción también está disponible 24 horas online en coimanbv.com. Además, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, disfruta de Fun Miles Spin the Wheel, tendremos Bison y el mejor entretenimiento con DJ Jeff. No te pierdas esta gran oportunidad con el Back to Action de Coiman. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos este noble gesto de un trabajador de un aeropuerto con un gatito que se encontraba en un huacal. Viajar con tu mascota en avión puede ser una experiencia emocionante, pero también suele mezclarse con una profunda preocupación si te toca separarte de ella durante un trayecto largo. Y esto se debe a que no todos los animales tienen permitido volar dentro de la cabina, por lo que según las políticas de cada aerolínea, algunos de ellos deben hacer el viaje en transportadoras dentro de la zona de carga. Para una gran cantidad de dueños, esta separación momentánea representa sin duda la parte más difícil del viaje. Sin embargo, un sencillo pero cariñoso gesto en la pista cambió por completo la conversación y la percepción. Un trabajador del aeropuerto que se desempeña como auxiliar o agente de rampa se volvió viral tras ser captado cuidando con una profunda delicadeza a un grupo de gatitos que debían viajar en la bodega. El enternecedor video fue compartido por una cuenta y ya supera 7 millones de reproducciones. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con esta modelo que se encontraba disfrutando de un espacio bastante natural cuando fue mordida por una tortuga. La creadora de contenido y modelo Cintia Benítez se encontraba nadando durante sus vacaciones en Zanzíbar cuando una tortuga marina se le acercó y la mordió. La joven publicó en sus redes el video en donde se puede ver cómo, al sentir el ataque, de inmediato salió del agua para posteriormente mostrar la herida en el glúteo que le ocasionó este reptil. En el video publicado por su propia cuenta, se le puede ver nadando con varias tortugas cuando una de ellas se acerca a su glúteo, el cual muerde inmediatamente. Cintia mostró cómo la herida le provocó un poco de sangre y en un comentario agregó que le dijeron que ellas no eran agresivas. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.